Pero bueno, si en algún momento hay dificultades con la visión, voy a dejar solo Access porque ustedes tienen la forma de, después de ver el ejercicio, son los que yo ya les envié a que ustedes tienen en el archivo en la carpeta compartida de Dropbox. Bueno, entonces voy a abrir Access, base de datos. Bueno, vamos a compartir a partir de ahora, así ya. Bueno, entonces ya está compartido. Esto es lo que ustedes ven. Vamos a abrir Access. Listo. Vamos a tratar de que se pueda ver tanto el ejercicio que está aquí a la derecha como la resolución en Access. Bueno, vamos a crear la base de datos en blanco. El nombre le dejamos, no tengo problema. Lo guardo aquí, no hay problema, creamos. Bueno, listo. Bien, entonces, este es el ejercicio. Fíjense que tenemos que crear 4 tablas. A ver, yo los chats, no, vamos a hacer esto. Hoy vamos a hacer esto, así todo el mundo ya tiene después una referencia de cómo hacer las cosas. Bien, entonces, lamentablemente esto es lo que veo, así que no voy a poder ver los chats. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos que crear estas 4 tablas. Empezamos por la primera, contactos. Esta tabla tiene estos 4 campos. El primero es un campo numérico. Este código va a ser el número de contacto, entonces tenemos que ver, entonces vamos a comenzar aquí a vista diseño. La nueva tabla es la tabla contactos. Saltamos y tenemos. No se llama, no es clave principal, no se llama ID, después veremos, no es autodenominación. Campo código. Campo código. Sabemos que es numérico, entonces vamos a poner número. ¿Qué tamaño de campo? Fíjense, ¿cuántos contactos puedo tener? Con byte puedo tener hasta 256. En general no tenemos, pero convendría por ahí ponerle un poquito más y vamos a poner entero, que ya son 32.000, lo cual creo que será un número razonablemente suficiente. No va a tener, no se tiene que mostrar con decimales, formato, o sea, le ponemos decimales 0, formato estándar, y no tenemos que hacer ninguna consideración más. Después, apellido. Bueno, esto es un campo texto corto, le podemos poner 25. Nombre, también texto corto, también le podemos poner 25. ¿No? Tipo, esto podríamos poner, ustedes vieron que en general, texto corto, vamos a poner 1 y vamos a hacer una asistente para búsqueda. ¿No?
asistente para búsqueda. Vamos a escribir los valores. Eventualmente podríamos tener una tabla aparte y si vamos agregando los podemos agregar. Pero la verdad que no haría falta, pero podríamos, ustedes vieron que por ahí a veces le da la opción de que uno agregue otro, entonces eso podríamos hacer así, una tabla aparte y cuando uno quiere insertar, se podría agregar un registro nuevo en esa tabla. No lo vamos a hacer tan complicado, vamos a hacer simplemente estos valores y vamos a dejar dos columnas. Entonces vamos a poner principal, trabajo o laboral, fijo, móvil, otros. Entonces principal P, laboral L, fijo F, móvil N, otro O. Ya tenemos todos los tipos de teléfono. Tipo de contacto. Es una agenda telefónica de esto. Siguiente. Guardamos de la columna 2. Siguiente. Listo. Ya tenemos nuestra primer tabla. Vamos a entonces crear diseño de tabla, la segunda tabla, que es la tabla de programación. Esto dice fecha, esto es una agenda, no contacto, no teléfono. ¿no? Tenemos teléfonos también, pero es una agenda. Texto corto, fecha no, esto es un campo fecha, queda claro que este campo es un campo fecha hora. Vamos a hacer formato fecha corta. Requerido sí, obviamente porque si vamos a hacer una programación de algo necesitamos poner una fecha, no podemos tener una agenda donde programemos nada, una fecha. Hora, fecha hora, pero esto es formato hora corta. No vamos a poner segundos. Requerido sí, estamos programando, así que duración, esto es un número, vamos a poner qué tipo byte, porque, bueno, podríamos poner entero largo, entero también, qué sé yo, cuánto, vamos a poner que el máximo es 256, podría ser más, esto va a ser en minutos, vamos a poner entero, lugares decimales, 0. Código de actividad, esto es un número, estas son el tipo de actividad que nosotros vamos a agendar. Texto corto, no, es número, y acá sí podríamos poner byte, porque esto es el tipo de la actividad. Fíjense que acá tenemos, no creo que tengamos 250, más de 256 tipos de actividad diferentes. De hecho, acá tenemos 4, 5, podemos tener 10, 20, así que vamos a poner byte. Acá, eventualmente,
también podríamos hacer una, no, lo vamos a hacer así. Código de actividad y código de contacto. Esto es número y el código de contacto habíamos puesto entero. Lugares decimales, 0. Listo, programación. Listo, código de actividad, código de contacto. Esta tabla ya está, la guardamos por las dudas como programación. Esta es la tabla donde vamos a programar todas las actividades de la agenda. No, por ahora no vamos a hacer nada, todo esto lo vamos a ver luego. Por las dudas lo guardamos y vamos a crear la siguiente tabla que es actividades. Esto tiene un código. Estas son el código de actividades, tipo de datos, habíamos dicho que esto es número, que esto es byte, lugares decimales 0, requerido sí, y nombre de la actividad. Es un texto corto que le podemos poner, no sé, 30. No creo que usemos tanto, pero lo guardamos con el nombre actividades. No vamos a hacer ninguna clave principal por ahora, las vamos a dejar para después evaluar todas. Vamos a crear otra tabla, la última tabla, teléfonos, que es código de contacto. Esto es código de contacto. Habíamos dicho que es número. Habíamos dicho que el código de contacto es entero, los lugares 0. Y vamos a poner requerido, y sí, no podemos hacer un teléfono que no sea de nadie, no tendría sentido. Tipo, no, vamos a ver, esto acá, el tipo de teléfono es texto corto, de 1, y acá sí vamos a poner el asistente para búsqueda. Lo que habíamos puesto allá. Código es dos columnas. Laboral. Hogar. Móvil. Principal. Otro. Laboral. Hogar. Móvil. Principal. Otro. Muy bien. Siguiente. Vamos a decir que el dato que se guarda es el de la columna 2. Finalizamos.
tipo de teléfono y el número. Esto podríamos hacer bueno, no nos va a alcanzar con entero largo, ¿no? Porque son 10. Entonces vamos a utilizar o texto corto y aplicamos una máscara, o también podemos aplicar máscara con decimal, ¿no? Vamos a usar texto corto, estos serían 10 posiciones, ¿no? Para este formato. Si usáramos otro, debiéramos usar otro formato. Máscara de entrada, ¿no? ¿Recuerdan? Vamos a crear una máscara. Si no, lo podemos escribir acá. Podríamos definir aquí la máscara. Entonces, modificar, vamos a agregar. Bueno, teníamos un número de teléfono. En este formato mucho no es el que usamos nosotros. Entonces podríamos cambiarlo. Eso. 99 9, sí, ¿no? Datos de ejemplo. 11, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, ¿no? Bueno, siguiente. Finalizamos. Ya tenemos todo. Acá en contacto, tipo de contacto, asistente para búsqueda, vamos a, porque acá fue una confusión. El tipo de contacto que es laboral, amigos, contacto que es genérico, contacto familiar, ¿no? Bueno, y acá los tipos de contactos que podemos tener. Lo otro estaba referido al número, yo me apresuré y puse aquí los que eran referidos al número, ahora vamos a poner los que son referidos podemos poner que sea personal, ¿no? Otros, vamos a ver esto bien, siguiente, columna 2, siguiente, y ya tenemos listo todas las tablas. Vamos a hacer guardar todo, cerrar todo, sí, guardamos todo, teléfono también, guardamos todo. Muy bien, ahora podemos hacer alguna de las dos siguientes cosas. O podríamos crear los datos, o podríamos definir cuáles son las claves principales y las claves secundarias, ¿no? Cualquiera de las dos opciones es perfectamente posible. Así que yo, en este caso,
voy a definir primero, pero porque sí, qué sé yo, no importa, es lo mismo, cualquiera de las dos opciones. Voy a definir, tratar de identificar y definir las claves principales y las claves forales. Bueno, contacto. Vista diseño. A ver, ahora veamos entre todos, acá participan ustedes también, esta tabla, contactos, ¿tiene una clave principal? ¿Código puede ser? Muy bien, sí, porque recuerden, la clave principal siempre es el campo que yo selecciono como para poder identificar a todo el registro. Este es un campo que inventamos nosotros. Nosotros el apellido no lo inventamos, no lo definimos, esto tampoco. El tipo, bueno, lo inventamos nosotros, pero seguramente va a haber más de uno que sea de trabajo, más de uno que sea amigo, más de un contacto. Entonces el único que no se va a repetir es este. Entonces declaramos este campo como clave principal en esta tabla, ¿no? Listo. En la tabla programación. ¿Cuál es el, la clave principal? Código de actividad. Código de... Muy bien, vamos a ver. Código de actividad. Podría, fíjense esto, ¿no? No puede ser. Código de contacto puede ser. Sí, fíjense, esto y esto, este y este. Yo creo que no Además, tendría clave principal esa tabla, no, tendría... porque, muy bien, vamos a ver, vamos a hacer el siguiente análisis. En una fecha, para una fecha, ¿es razonable que yo programe una sola cosa o podría tener más cosas en una fecha de tiempo? Podría tener Podría varias cosas. tener varias actividades. Muy bien. A una hora, para una fecha, a una hora voy a tener una actividad, pero nada me impide que al otro día, a la misma hora, tenga otra actividad. Entonces la hora tampoco podría ser clave principal, porque si yo programo para mañana a las 4 y quiero programar para pasado mañana también a las 4, no voy a poder. ¿Por qué? Porque clave principal es que puede haber un solo registro con el valor 16 ¿eh? en ese campo. Duración, tampoco, porque, qué sé yo, puede haber varias actividades que duren una hora, 60 minutos. Código de actividad. ¿No? Código de actividad, fíjense, yo acá tengo los códigos. Reunión puedo tener de un montón de cosas, llamada, contacto, una cita, puedo tener mucho, entonces esto tampoco sería. Y código de contacto es esto, con una persona puedo tener concertada varias actividades, qué sé yo. Me puedo encontrar con el psicólogo. Con el psicólogo voy a ir todas las semanas a tal día a tal hora. Entonces, ¿y con quién? Con la misma persona. O las clases de informática van a ser el mismo tipo de contacto, y las voy a programar todos con las mismas personas. Entonces, vemos que en esta tabla no tenemos ningún campo que no se vaya a repetir. Todos los campos, todos los valores que están contenidos en los campos se pueden repetir. Entonces, en esta tabla no vamos a tener una clave principal. Vista diseño. Bien. Acá, ¿qué les parece? Ahí sigue el código. Muy bien. Tampoco se va a repetir el nombre.
Porque yo acá estoy haciendo los tipos de actividad que quiero programar. Reunión es reunión, no va a haber reunión y reunión con otro código. Es llamada, va a tener un código, pero llamada no es que voy a tener llamada y llamada. Pero por comodidad o sea, en este caso, ninguno de los dos datos se va a repetir, pero por comodidad voy a elegir el código como clave principal. Entonces le aplico clave principal al código. Por último, teléfono. Listo. Acá, Y ahí sería como programación, que no hay código principal. bueno, podría poner número eventualmente si yo pusiera, qué sé yo, código de país, código de área y el número, esto jamás se va a repetir. Porque el número es el número. A no ser que haya dos personas a las cuales las tenga con el mismo número, que podría ser por el caso de que sé yo, viven juntos y tengo como teléfono de hogar de las dos personas el mismo número, en cuyo caso podría ser. Con lo cual estamos en algo similar a lo de programación, donde no vamos a tener una clave principal. Entonces, ya hemos definido claves principales, ahora vamos a ver las claves foráneas. Este campo, vamos primero a sacamos todo, sí, todo lo que hemos guardado, listo. Entonces, vamos, herramientas de base de datos, relaciones. Vamos a establecer las relaciones, entonces acá vamos a determinar claramente cuáles son las claves principales, ya las tenemos, las claves foráneas. Igualmente esto lo podríamos hacer acá. Por ejemplo, ¿Cómo sería bien la definición de clave foránea o cómo sería el... la clave foránea, ¿qué es? ¿Qué es la clave foránea? Es la clave principal, la clave principal, fíjense acá nosotros definimos en esta tabla contactos, definimos que la clave principal es código. Ahora, en algún lugar, ¿qué es lo que voy a hacer? En otra tabla, seguramente yo, para no repetir los datos del contacto, voy a utilizar nada más que el código. ¿Por qué? Porque yo ya sé que este código 40 equivale a Viviana Barros y a nada más. El código 55 es de Fernanda, el 58 es de Carlito. Entonces, podría tener más datos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar esto como en otra tabla para, en lugar de tener que repetir todo de escribir Viviana, voy a escribir esto, Carlito. Entonces, ¿dónde estoy utilizando esta información? Esta. ¿Hay otra tabla donde yo esté utilizando? ¿Cómo? en actividades? En actividades, no, ¿dónde está acá el código del contacto? Ah, no, es código de otro, perdón. Este es un código, pero de otra cosa. No es que se llaman igual. A ver, no es que se llaman igual. Porque que se llamen igual no implica que tengan la misma información. Yo lo que tengo que buscar es esta información, no este nombre, sino esta información en qué otra tabla aparece para evitarme a mí repetir los datos del contacto. O sea, en programación que dice código de contacto sería uno.
Por ejemplo, o podría llamarse como quiera, no importa el nombre del campo, lo que importa es el contenido del campo, ¿no? Entonces, yo esto, ¿dónde lo estoy utilizando? O sea, esto, 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 esto. Esta Teléfono. en teléfonos. Fíjense que yo estoy utilizando esta información, la estoy utilizando en esta tabla para hacer referencia a un contacto, ¿no? Entonces, esto que yo definí acá como clave principal, es lo que estoy haciendo acá, ¿para qué? Para no poner que este es Viviana Barro del trabajo. Pongo 40, entonces como queda relacionado este registro que está aquí, este registro, queda relacionado con este otro, este registro queda relacionado con este otro, yo ya sé acá que Viviana Barros, también fíjese, tengo el teléfono del trabajo y también tengo el móvil de Viviana Barro, pero Viviana Barro es un contacto del trabajo, es una compañera de trabajo, no es amigo, es una compañera de trabajo. Por cuestiones laborales, tengo su teléfono de la oficina y su móvil. Entonces, ¿qué otro tipo de relación podemos establecer? ¿Dónde más? ¿Hay algún otro lugar donde yo tenga relacionado esto? ¿Y en programación? Muy bien, en código de contacto nuevamente. Entonces yo ya sé que este registro, a ver, 62, que yo el 20 del 12, o esto es un poco viejo, a las 16 horas, tuve un código de actividad, una cita con Ernesto Cafaro, que es un contacto por ahí, qué sé yo, alguien tenía que ir a buscar algo que compré por Mercado Libre, o tengo que ir a entregar una carta que me pidió, no sé lo que sea. Es un contacto, es algo que es más ocasional esto. Entonces, para no repetir, yo lo puse aquí como contacto, y aquí ya sé que en lugar de repetir todos estos datos, tengo esto. Muy bien. ¿Qué otro tipo de relación? ¿Hay alguna otra cosa que esté relacionada aquí? Básicamente, recuerden que las relaciones se establecen entre las tablas que tienen una clave principal. La relación se va a establecer entre un campo que tiene clave principal con otro campo. Nosotros ya hemos establecido de este campo dos opciones. Una con este campo de esta tabla y otra con este campo de esta otra tabla. ¿Hay alguna otra tabla? O sea, ya contactos. En actividades tenemos otra clave principal. Con código de actividad de programación, ¿no? Exactamente, con código de actividad de programación. Muy bien, entonces vamos a establecer las relaciones. El código de contacto, dijimos que se relaciona con el código de contacto del teléfono. Recuerden acá, exigimos integridad referencial y el tipo de combinación va a ser 2. Y código de teléfono, código de contacto con
código de contacto. Profe, ¿me puede explicar el paso anterior, eso que hizo, por favor? ¿Esto? Sí, la integridad que puso. Hacemos de nuevo. Hacemos código de contacto. Estos dos campos están relacionados. ¿Por qué? Porque son lo mismo, pero uno es clave principal y el otro no. Fíjense, este código de contacto que está en teléfono es el mismo también de programación, pero yo no los voy a relacionar. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos es clave principal. Las relaciones siempre las vamos a establecer entre un campo que es clave principal en una tabla y otro campo de otra tabla que contiene la misma información. La misma información, recuerden, y no el mismo nombre. No me importa el nombre, lo que me importa es la información que contiene el campo. Entonces, relaciono código de contacto con teléfonos, o sea, de contactos, el campo código con la tabla teléfonos, campo código de contacto. Fíjense, como contactos tienen, esto es clave principal, la relación va a ser, como dice acá, de 1, porque acá va a haber uno solo con cada valor, y acá puede haber varios, más de uno. La integridad referencial, recuerden que lo que hace la integridad referencial es, cada vez que yo ingreso un registro en esta tabla, en la tabla subordinada, en la tabla secundaria, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, tipo de combinación 2. Aceptamos, entonces yo le exijo integridad referencial y esto que va a hacer que cada vez que ingreso en esta tabla un registro, cuando ingrese un valor acá, o si lo cambio, siempre, a ver, vamos a ver, son tres cosas porque había tres opciones para integridad referencial. Uno, exigir integridad referencial, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando yo ingreso acá un registro, el valor que ingresa en este campo, Access va a venir a verificar que ya exista en esta tabla un registro que en este campo tenga el mismo valor que existe acá. ¿Por qué? Porque no sería razonable que yo ingrese un teléfono de un contacto que no existe. Primero creo el contacto y después ingreso el teléfono. Es lo que hacemos. Lo que pasa es que, bueno, cuando está más las agendas que manejamos nosotros en el celular o donde sea, están en la programación, nos van a permitir ingresar, pero no van a controlar que cuando demos aceptar, ¿no? Seguramente primero va a actualizar el contenido de esto y después va a actualizar el contenido de esto otro. Bueno, integridad referencial se refiere a eso en cuanto a exigir integridad referencial, este primero. El segundo, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo modifico este código, obviamente, como es clave principal, yo este valor 40 no lo puedo cambiar por 55 porque daría duplicado y eso no está permitido porque es clave principal. Entonces, este 40, en este caso, lo puedo cambiar por 41 si quiero. Y lo voy a poder hacer porque no hay un registro que tenga el valor 41. Y si yo hago eso, como seleccioné actualizar, lo que va a hacer es que si cambio este a 41, acá, toda vez que aparezca 40, también le va a poner 41. Lo va a hacer automáticamente. No tengo que
hacer nada más yo. Y si eventualmente yo elimino este contacto, como puse eliminar en cascada, automáticamente, como establecí la relación, va a eliminar también este registro y este registro. Esto, al yo seleccionar las tres opciones, lo que hago es asegurarme que nunca va a haber basura en esta tabla, o sea, nunca va a quedar un registro que no esté relacionado con uno de esta otra tabla. Tipo de combinación, dijimos 2, aceptamos y listo. ¿Quedó claro ahora? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Qué otro tipo de relación podemos hacer? Con actividades, el código. ¿Con qué? Con el código de Con actividad de código de programación. teléfono. Muy bien, listo. Y acá vamos a hacer lo mismo. Le exigimos la integridad referencial, porque tampoco sería razonable que acá ingresáramos una actividad que no sabemos qué es. Por ejemplo, si pusiera 100, código de actividad 100, acá, en programación. ¿A qué se refiere eso? No sé. No hay. Entonces, no tiene sentido que yo permita que en esta tabla se ingrese un código de actividad que no existe acá, porque me va a dar una inconsistencia. Por eso es que se exige la integridad referencial. Tipo de combinación, 2. Creamos, y nos había faltado, que habíamos dicho, este con esto, ¿no? Que hacemos exactamente lo mismo. Listo. Podemos hacer así para que quede más prolijo, nada más. No hace falta esto que lo hagan, ¿no? Esto es de formación profesional. Listo. Guardamos y ya está. Estas son las relaciones que podemos establecer con esto. Muy bien, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, ya tenemos las tablas, tenemos las claves principales, de las relaciones, entonces ahora podemos cargar los datos. Vamos a crear un formulario, recuerden, con el asistente para formularios. Vamos a empezar por el principio, de actividades, pasamos todo, siguiente, finalizamos, listo. Actividades, contactos, bueno, tenemos que esperar un ratito a que, ahí está, actividades, vamos a crear todos los formularios, contactos, siguiente, finalizamos, contactos, vamos a crear asistente de formularios, programación, todos los datos, siguiente, finalizamos, vamos a crear otro asistente para teléfonos, todos los datos, siguiente, listo. Muy bien, teléfono. Vamos a ingresar, por ejemplo, teléfono, ya de que lo tenemos, 40. Tipo de contacto, móvil, número, 4876 09
09 0986. Muy bien. ¡Ajá! Nos da un error. ¿Qué dice? No se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla contactos, que es precisamente lo que estábamos viendo recién. ¿Eh? No tiene sentido que yo ingrese aquí un valor que no existe, porque estaría habilitando un teléfono de un contacto que no existe. Existe, sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Que todavía no lo cargué. ¿Eh? Entonces, este es el error. Todavía, como no lo cargué, me está mostrando este error. Todavía no existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, debemos cargar los datos de las tablas principales. ¿Eh? ¿Por qué? Porque que son las que tienen las claves principales, actividades y contactos. ¿Por qué? Porque si yo quiero ingresar aquí, como seleccioné, le apliqué la integridad referencial, no me va a permitir hasta que no esté ingresado acá. Entonces siempre comienzan a agregar los datos primero por las tablas principales. Actividades, vamos a ingresar 14, reunión 16, llamada 21, contacto 25, cita. Listo. Después contactos. Entonces el 40 es Barros Viviana. Tipo laboral. ¿No? El 55, Fernanda. Amigos. El 58, Carlitos. Amigos. El 62, Faro, Ernesto, contacto. Listo. Vamos a programación. Bueno, vamos a ponerle, qué sé yo, 20 del 07 del 2020. Vamos a actualizar un poco. Hora a las 16. 16 me pide duración 60 minutos, código de actividad 25, contacto 62. ¿Por qué? Porque todavía guardar. Contactos. 68, claro, le puse cualquier cosa. Eso no me deja. Listo. Entonces, programación ahora sí me permite. 12 del 07 del 20. Hora a las 17:00, 15 minutos, código de actividad 16, código de contacto 55. Aquí también podría haber puesto un asistente para búsqueda y que busque directamente en las tablas.
15:07 del 20 a las 10:30, duración 60, código de actividad 14:40. El 18:07 del 20 a las 20:00, 120 minutos, 14 con el 58. El 13 del 07 del 20 a las 15:30, 60 minutos, 25:62. Teléfonos, código de contacto. Acá también podría haber puesto un asistente para búsqueda, tipo laboral. Podría haber puesto laboral y número 4876. Esto pone 4876-2345. Este 35 para 4955-8737. 58 móvil 155786-5683. El 40 móvil 1548760986. Y por último el 58 de la casa 4466-9865. Listo. Ya tenemos todo, cerramos todo. Muy bien, tenemos todo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear una consulta con los siguientes datos. Entonces vamos a crear consulta, diseño de consulta. Seleccionamos las tablas. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Listo. Tenemos que poner fecha de la actividad. Programación, fecha. Hora. Programación, hora. Duración estimada. Programación, duración. Apellido y nombre de contacto. Contacto, apellido. Contacto, nombre. Actividad, tipo de actividad. Entonces vamos a poner en actividad nombre y el teléfono. A ver esto. Vamos a correrlo acá. Teléfonos. Ya tenemos entonces cuando ejecutamos nos va a dar este mensaje de error que dice que no se puede ejecutar la instrucción SQL porque puede contener combinaciones externas ambiguas. ¿Qué teníamos que hacer cuando aparecía esto? ¿Alguien recuerda? Están muy desmemoriados hoy. Seleccionamos cada una de las relaciones,
propiedades de la combinación y ponemos opción 1. Listo. Ahora cuando lo ejecutamos nos da todo esto. ¿Qué otra cosa falta para hacer? Bueno, tenemos que crear los informes a través del asistente. Consulta. Sí, vamos a hacer consulta. Bueno, vamos a hacer de la agenda. Siguiente. Como tiene varias, me va a pedir algún nivel de agrupamiento. ¿Eh? Por fecha. Fecha por mes. No. Opciones de agrupamiento. Fecha normal. Esto quitamos fecha y después ponemos lo siguiente. Podremos hacer por contacto, qué sé yo. Un informe siguiente por hora. Siguiente, vamos a poner un horizontal. Y aquí tenemos el informe. Esto apareció dos veces. Esto vamos a ver, después vemos. Bueno, y vamos a crear los otros informes. Cerrar los otros informes que son, cerramos, que son crear informes de cada una de las tablas. Actividades, pasamos todo, siguiente, finalizar. Listo. Después cerramos, vamos a crear el otro asistente de actividades, contactos, todos los datos seleccionados y listo, finalizamos, tenemos todos los datos. Crear otro informe, contactos, programación, todos los datos, siguiente, listo. Cerramos y creamos el último informe, que es el de los teléfonos. Hacemos todo, siguiente. Bueno, listo. Esto es todo. Fíjense que hasta sobraron 5 minutos. ¿No? Esto es lo que se supone que tendrían que hacer cuando tienen algo de este estilo. ¿Preguntas, dudas? Profe, ¿vas a subir este video a una plataforma?
¿Cómo, perdón? ¿Vas a subir este video a una plataforma? Sí, ahora veo después a dónde lo subo. Posiblemente a Dropbox, ¿no? Voy ahora a ver. Esperen que ya estamos aquí. Bueno, vamos a dejar de compartir. Si no, no se ve nada. Bueno, espere porque ahora está en la zona de tinieblas. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto de esto? Yo creo que acá está todo lo que hemos hecho hasta ahora. Yo tengo una consulta. El examen es la clase que viene, ¿no? Sí, o sea, el examen, la clase que viene, ¿qué significa? La clase que viene les doy la consigna y ustedes tienen una semana para resolverlo. Ah, bien. ¿Verdad? Ustedes tienen tiempo más que suficiente. Ahora, en esa semana, como es semana, toda la semana es el parcial, ya no les voy a responder consultas. Así que todas las consultas que tengan que hacer, háganlas la próxima semana. ¿De acuerdo? O sea, la próxima clase usted entrega el parcial, entrega las consignas y nosotros le podemos preguntar algunas dudas que tenemos. Esto, por supuesto. ¿Listo? Porque la primera parte de la clase la vamos a ver, la vamos a dejar para resolver dudas, preguntas, todo lo que tengan. Y después les voy a mostrar las consignas del parcial para que quede todo claro y después se los envío, ¿no? Vayan verificando que tengan acceso al correo institucional, al correo de la UAI. ¿Eh? Listo, profe. Porque va a ir a esa casilla. Va a ir a esa casilla y lo tienen que devolver desde esa casilla, ¿no? Así que vayan, y si no tienen ingreso, por favor, vayan gestionando ya en vez del IA, la clave, ¿no? Como para no tener inconvenientes la próxima semana. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Profe, el examen entonces va a ser en el día 30 y nosotros vamos a tener una semana para entregarlo. Yo les voy a Día 6. enviar las consignas, yo se las envío el día 30. ¿Eh? Y ustedes van a tener una semana hasta el 6 o 7 hasta la siguiente clase para resolverlo y enviarlo. ¿Mm? Está bien, hasta el día 7. Muchas gracias, profe. O hasta el 7. El día 30 les envío la consulta y hasta el día 7 tienen para